Hola, profe, buena tarde. Profe, aquí pues voy a empezar a dar la socialización de estos textos ya expuestos en clase. Básicamente aquí tenemos un texto que tiene como título El quipu, un artefacto incaico multifuncional. Básicamente este texto y como idea principal nos habla como de las características de los quipus, que pues era un artefacto que usaban los incas en ese tiempo para comunicarse como método de escritura, lenguaje y para llevar cuentas matemáticas. Básicamente eso es como lo que da el texto. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cuál es el tema principal del texto? Como ya lo había explicado, la respuesta correcta sería la B, que dice las características físicas, las funciones y los efectos sociales de los quipus. Básicamente eso es lo que habla en el texto. Para ir a esa respuesta podemos irnos a este pedazo del texto que dice que debido a que no existía un sistema de escritura alfabético, los quipus sirvieron para registrar episodios históricos, clave, poesía, fechas, estadísticas y cuenta. Este método de registro de información consistía en una cuerda horizontal que colgaba de otras más grandes, llegaron a tener hasta 1500 cuerdas. Entonces básicamente así se llegaría a la respuesta y es básicamente lo que habla. No podría ser la A porque pues sí es correcta, pero como tal no nos da no nos pone en contexto de qué es lo que realmente hablan. O sea, sí hablan de la escritura y oralidad, pero pues todavía le falta, digamos, le faltaría. La C, porque no podría ser? Dice, el quipu como método de comunicación entre los sistemas de escritura. Sí, básicamente eso es verdad. Es lo que dice en el texto, pero como tal no sería como la idea principal, porque pues, la idea principal es como, por ejemplo, como la B, que dice las características físicas, para qué funcionaba, cómo era, y etcétera. Entonces tampoco sería la D, los episodios históricos, las cuentas y la información registrada de los quipus. Esta tampoco podría ser porque como tal aquí en el texto no, como tal no nos da contexto de episodios históricos y todo eso como tal de los quipus. Bueno, la pregunta 27. En el segundo párrafo del texto, ¿qué función cumple el conector aunque? Bueno, en este sería ¿para qué sirve el conector aunque? La traducción. Entonces, básicamente, entonces aquí vamos al texto que dice en el segundo párrafo, aunque los quipus sirvieron para transmitir las tradiciones históricas y literarias incas, en particular registraron las cuentas, los impuestos pagados en especie. Básicamente, aquí nos habla como digamos de que aunque por ejemplo en el primer párrafo nos habla de lo que cómo era de lo que era el quipu, que tenía 1500 cuerdas, lo usaban para la escritura, la oralidad, y pues en el segundo párrafo también pues nos dan como otra explicación de que digamos también servía para las matemáticas y para llevar cuentas numéricas, ¿no? Entonces eso sería que indica que una acción sucede sin impedir otro suceso. Entonces sería la respuesta D. Entonces la A no sería que dice establecer un contraste entre dos hechos opuestos. No, porque como tal no sería un hecho opuesto, sino que también hablan de algún tipo de método de comunicación, pero pues matemática. Y bueno, la B, señalar las condiciones necesarias para que suceda algo. No, necesariamente no, porque pues como tal solo nos están diciendo que nos está dando más explicaciones de para qué servía y para qué usaban el quipu. Entonces, las otras no serían. La respuesta correcta es la D. Entonces, pasamos para la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que los quipus
constituyeron el principal sistema de registro administrativo del imperio. Bueno, básicamente acá en el texto pues nos hablan de que en los quipus básicamente se usaban como pues para recolectar recolectar diferentes valores contables en lo de la matemática. Por ejemplo, aquí dice, en particular registraron las tierras y otros valores que demuestran que también se usaron como un sistema matemático de numeración y contabilidad. Así, los quipos constituyeron el principal sistema de registro administrativo del imperio. Ahí, con solo ir al segundo párrafo, al final, encontramos la respuesta. Entonces sería la C. Bueno, la A no podría ser, que los quipos eran una forma de preservar la historia del pueblo inca. No, solo nos hablan de la funcionalidad del quipu, más no eso. B, que los quipos posibilitaron la transmisión de la cultura del imperio. Tampoco, o sea, eso como de tal de eso no hablan. D, que los quipus eran en realidad un sistema de numeración inca. No, porque como tal sí servía para lo de la matemática, pero también tenía otros fines. Entonces la respuesta correcta es la C. 29. ¿Cuál es la función de la imagen que acompaña el texto? Básicamente aquí tenemos una imagen donde un tesorero o contador occidental está sosteniendo un quipu. Básicamente pues, hablan de que los quipus, quienes acompañaban el registro de los quipus en un relato, se trataba de funcionarios administrativos que memorizaban un relato oral para explicar completamente que un quipu determinado y cómo el oficio era hereditario. Entonces básicamente eran los que encargados de leer eso y toda la cuestión. Entonces, obviamente, la imagen, en este caso la respuesta correcta es la A, representar información específica del texto sobre los expertos de los quipus que eran comparables a los tesoreros occidentales. Aquí tenemos como tal pues un quipu con un contador, que esa sería pues la representación. Dice B, clasificar los quipos por su uso, aquellos que se utilizan para registrar la historia y aquellos que se utilizaban para la contabilidad. No, porque ahí no están clasificando, ahí no muestran más quipu ni nada de eso, solo un quipu. C, clarificar los significados que podía tener un quipu de acuerdo con los tipos de nudo, su posición y secuencia. Aquí como tal no nos muestran nada más, solo el quipu con sus cuerditas, nada nos especifican como tal, no nos dan información de otra cosa, digamos, de nudos ni nada de eso. D, añadir información en torno a la secuencia de nudos que podía tener un quipu para crear un amplio de significados posibles. No, tampoco, porque como tal aquí no nos muestran más, digamos, así que nudos, o sea, información de para qué se hace tal nudo o algo así. Entonces, por eso sería la A. Dice, la 30, lea el siguiente fragmento del texto. Este método de registro de información consistía en una cuerda horizontal a la que colgaban otras cuerdas anudadas. Algunos de los quipus más grandes llegaron a tener hasta 1500 cuerdas y estas a su vez podían tejerse de diferentes maneras y tener distintos colores con significados específicos. ¿Cuál es el propósito del autor en este fragmento? O sea, ¿a qué quiere llegar el autor citando ese fragmento? Básicamente con lo que nos dan en ese fragmento, nos están dando como información, como nos está describiendo, como digamos características del quipu. En este caso, entonces en las respuestas la A dice describir las características de los quipus. Entonces esta podría ser la respuesta. ¿Por qué la B no sería? Dar instrucciones para interpretar los quipus. Ahí no nos están dando instrucciones. C, narrar sucesos asociados del origen de los quipus. Tampoco nos dan sucesos del origen de los quipus. B, D, ofrecer razones sobre la importancia de los quipus. Aquí no nos dan razones sobre por qué es importante un quipu. Entonces, por eso sería la respuesta número A.